Casi destruye la mejor relación de su vida por un mensaje sobre cerveza. No era un mensaje coqueto, no era un contacto oculto, solo una nota sobre la marca de cerveza favorita de alguien, y un nombre que ella no reconocía. Eso fue todo lo que necesitó para desatar una espiral que terminó en una acusación que jamás podrá perdonarse del todo. Pero lo que salió al otro lado de esa confrontación, nadie lo vio venir, mucho menos ella. Esta es la historia de lo que pasó cuando dejó de confiar en el hombre que amaba, y lo que descubrió cuando él le demostró exactamente por qué estaba equivocada. Llevaban casi un año juntos cuando se mudaron a una pequeña casa cerca del pueblo donde él creció. Todo se sentía estable, cómodo, real. Él era un ex-marine, tranquilo, reservado de esa manera que tienen muchos veteranos, como si hubieran visto suficiente caos para no necesitar fabricarlo en casa. Ella se sentía segura con él de una manera que no había sentido con nadie antes. Entonces él mencionó el viaje. Cada año, la misma fecha, viaja a California por unos días. Eso fue todo. Eso fue lo único que ofreció. Cuando ella preguntó para qué era el viaje, él se quedó callado. No se molestó, no puso excusas. Simplemente cambió el tema, la invitó a acompañarlo. Ella tenía trabajo esa semana, así que dijo que no y se convenció de que probablemente era solo para visitar a viejos compañeros de la milicia o revivir algunos recuerdos. Él había estado estacionado allá. Tenía sentido. No insistió. Debería haber hecho más preguntas. Pero en ese momento, todavía confiaba en su instinto, y su instinto le decía que él era un buen hombre. Esa certeza no duraría mucho más. Unos días después, él estaba en la cocina preparando la cena cuando su celular se encendió en la mesita junto a ella. Pantalla bloqueada. Un nombre que no reconocía. Y ella tomó una decisión que supo que estaba mal en el mismo momento en que la tomó. Había descifrado su contraseña semanas atrás. Era el nombre de su pistola favorita. Predecible. Pensó, nunca la había usado. Se había prometido que no lo haría, pero sus manos se movieron más rápido que sus principios, y de repente estaba leyendo un mensaje que reescribiría los próximos meses de su vida. No olvides que la cerveza favorita de Maya es Paz Light. Agarra unos casos. Eso era todo. Ese era el mensaje completo, pero su cerebro no procesó las palabras tal como estaban escritas. Las procesó a través del lente de cada traición que había sobrevivido. ¿Quién era Maya? ¿Por qué él estaba comprando la cerveza favorita de una mujer para un viaje que se negaba a explicar? Dejó el celular. Volvió al sofá. Fingió que no había visto nada, pero ya estaba perdida. Ya estaba dentro de la historia que su miedo estaba escribiendo por ella. Al día siguiente fue con sus amigas del trabajo. 3. Todas con la misma lectura. Está llevando a otra mujer de vacaciones románticas. Te está engañando. Su ansiedad se disparó. No podía comer. No podía dormir. Seguía repasando cada momento tranquilo de la relación, buscando señales que se le habían escapado, evidencia que confirmara lo que ya había decidido que era verdad. La habían engañado antes, mal, brutalmente, por alguien que la había hecho sentir loca por sospecharlo. Esa herida nunca había cerrado del todo, y ahora estaba sangrando sobre alguien que no se había ganado ni una gota de su sospecha. Decidió que no iba a esperar ni a preguntarse, lo iba a confrontar, y lo iba a atrapar en sus mentiras. Llegó a casa temprano. Lo encontró en el patio trasero arreglando un poste de la cerca. Lo llamó y le dijo que entrara. Él dijo que en un segundo. Ella dijo ahora. Lo escuchó soltar todo y correr adentro. Probablemente pensó que estaba herida, porque cuando vio su cara, lo primero que dijo fue, ¿qué pasó? Ella lo miró directo a los ojos y dijo, sé que me estás engañando. Él se congeló. Luego, por solo un momento, se rió, de la manera en que uno se ríe cuando alguien claramente está bromeando y estás esperando que lo suelte. Pero las lágrimas ya estaban en su cara. Su sonrisa desapareció. Dio un paso hacia ella, trató de abrazarla. Ella lo empujó. Él retrocedió y en voz baja preguntó qué la hacía pensar eso. Ella le dijo que sabía lo de Maya, que sabía que estaba volando a verla la semana siguiente. Él asintió lentamente. Sí, así es, dijo. Ella se quebró. Acababa de confirmarlo. Estaba sollozando. Apenas podía respirar, y entonces él metió la mano en su billetera y sacó una fotografía. Se la entregó sin decir una palabra. 2 marines en equipo completo, brazos alrededor de los hombros del otro, los dos con rifles. Uno de ellos era él, más joven, pero inconfundible. La otra era una mujer, una sonrisa amplia, ojos amables. El tipo de cara que te hace sentir que la has conocido toda la vida aunque nunca la hayas visto. Ella había visto esta foto antes, en una publicación conmemorativa, compartida por uno de los amigos de él en redes. Maya se había quitado la vida 3 años atrás, mientras estaban desplegados juntos. Él se sentó frente a ella y explicó todo. Cada año, en el aniversario de su muerte, vuela a California donde vive la familia de Maya, visita su tumba, cena con sus padres, trae su cerveza favorita, y pasan horas compartiendo historias sobre quién era ella, porque así es como se sobrellevan, así es como la mantienen viva de la única manera que todavía pueden. Ella sintió que era la peor persona del mundo. Había tomado su duelo, este acto privado, sagrado, anual de amor y lealtad, y lo había convertido en evidencia de su culpa. Lo había acusado de traición mientras él honraba en silencio a alguien que había perdido de la peor manera posible. Se disculpó una y otra vez. Él se quedó sentado en silencio por mucho tiempo. Luego la miró y dijo,
Debí haberte dicho. Es que no me gusta hablar de eso. Todavía duele. No estaba enojado, estaba triste, y de alguna manera eso era más difícil de asimilar que si hubiera estado enojado. Hablaron durante horas esa noche. Él le habló de Maya, de la culpa que carga por haber sobrevivido cuando ella no lo hizo, de lo difícil que es dejar que alguien vea esa parte de él. Ella le habló de su pasado, de lo que su ex le había hecho, de por qué había aprendido a asumir lo peor antes de que pudiera tomarla por sorpresa. Los dos lloraron, los dos se disculparon, y en algún lugar en medio de ese desorden, se acercaron más de lo que jamás habían estado. Él de todas formas fue a California esa semana, pero esta vez, ella le preguntó si podía acompañarlo, y él dijo que sí. El vuelo fue casi en silencio, su rodilla rebotaba todo el tiempo, miraba por la ventana a las nubes. Ella le tomó la mano y no intentó llenar el silencio. Estaba aprendiendo que a veces el apoyo simplemente significa estar presente mientras alguien carga un peso que tú no puedes levantar por ellos. Pararon en una licorería como a 20 minutos de la casa de los padres de Maya. Él fue directo a la sección de cerveza sin dudar. 3 casos de Bud Light, apilados en sus brazos como memoria muscular. Ella lo observó y sintió que los últimos rastros de sus sospechas se disolvían completamente. Esto no era romance, era ritual. Era un hombre que se presentaba cada año con la misma cerveza porque significaba algo para las personas que todavía estaban aquí extrañando a quien ya no estaba. En la caja, el cajero preguntó si estaban de fiesta. Él dijo que estaban visitando a la familia. Su voz plana, distante, en otro lugar. Los padres de Maya vivían en una pequeña casa color amarillo pálido con un jardín ordenado y una bandera americana junto a la puerta. Antes de llegar siquiera al camino de entrada, la puerta se abrió y una mujer pequeña y canosa salió corriendo usando una camiseta del cuerpo de marines que probablemente había sido de su hija. Lo abrazó de una manera que parecía que iba a romperlos a los dos. El padre de Maya apareció en el umbral, alto, porte militar incluso en ropa casual. Esperó hasta que su esposa lo soltó, luego dio un paso adelante y puso su mano en el hombro del novio. Qué bueno verte, hijo. Y la forma en que lo dijo dejó claro que no era solo cortesía. Era algo ganado a través de años de duelo compartido. Adentro, cada superficie de la casa tenía una fotografía de Maya. Cada repisa, cada pared, cada mesita. Maya de bebé, Maya adolescente en un vestido azul de graduación, Maya en su uniforme de gala en la graduación del entrenamiento básico, Maya en equipo de combate en el extranjero. La casa no estaba decorada con su recuerdo, estaba construida alrededor de él. Sintió el peso de ese duelo presionándola desde todos lados, haciéndole difícil respirar con normalidad, y entendió, completa y finalmente, porque este viaje era algo que él nunca podría mencionar casualmente en la cena. El cementerio militar era enorme, miles de lápidas blancas idénticas dispuestas en filas perfectas sobre un césped impecable, como si el propio suelo hubiera sido entrenado para estar en posición de firmes. Los padres de Maya caminaron el sendero hacia su tumba de memoria, sin necesidad de buscar referencias ni revisar números de sección. Lo habían hecho tantas veces que la ruta vivía en sus cuerpos. Se detuvieron ante una lápida que se veía igual que todas las demás, excepto por el nombre grabado en ella. El padre de Maya se arrodilló y colocó flores en la base. Su madre apoyó una foto enmarcada contra la piedra, Maya en uniforme, sonriéndole directamente a la cámara. Su novio se quedó completamente quieto, mirando la tumba con una expresión que hacía difícil mirarlo directamente, la mandíbula apretada, los puños cerrados a los costados como si se estuviera sosteniendo físicamente. El padre abrió una lata de Bud Light y la vertió lentamente sobre el pasto frente a la lápida. La madre hizo lo mismo, y luego su novio tomó la tercera lata, con las manos temblando, y la vació, sus labios moviéndose en silencio, diciendo algo que solo Maya podía escuchar. Cada uno tomó una cerveza para sí mismos después, y se quedaron ahí bebiendo en silencio. 4 personas reunidas alrededor de una tumba, incluyéndola en una tradición que ella ni siquiera sabía que existía 2 semanas atrás. Luego empezaron las historias. Maya sacando todos los silbatos de la bolsa del sargento para que no pudiera encontrar ni uno durante la inspección matutina. Maya ganando un torneo de póker en la base y fanfarroneando con tipos el doble de su tamaño. Maya intentando cocinar para su unidad y todos comiendo en secreto antes para no tener que tragarse lo que fuera que hubiera preparado. Mientras más hablaban, más viva parecía, y de alguna manera eso hacía su ausencia aún más devastadora. Su novio cayó de rodillas en el pasto. Su mano se extendió y tocó las letras de su nombre, trazando cada una lentamente. Empezó a hablar en una voz tan baja que casi era nada, contándole sobre la mujer parada detrás de él, sobre cuánto miedo había tenido de dejar entrar a alguien de nuevo después de perderla. Su voz se quebró cuando dijo que lo sentía por haber tardado 3 años en traer a alguien a conocerla. Lo sentía por haber tenido miedo de que eso significara que estaba tratando de reemplazarla o seguir adelante. Le dijo que la extrañaba cada día, que la culpa de haber sobrevivido cuando ella no lo hizo todavía lo despertaba en las noches. Parada ahí observándolo, ella entendió algo que no había entendido antes. Esto no era un duelo viejo, cicatrizado con el tiempo. Era una herida que nunca había cerrado,
fresca y palpitante y viviendo justo bajo la superficie de todo lo que él hacía. Había estado viviendo con él por meses y no tenía ni idea. La madre de Maya se acercó y se paró junto a ella. Le puso un brazo alrededor de los hombros. Dijo en voz baja que estaba agradecida de que finalmente hubiera traído a alguien con él, que Maya habría querido que fuera feliz y amado. Ahí fue cuando ella finalmente empezó a llorar, no por sí misma, sino por todo, por Maya, por sus 3 años de duelo silencioso, por lo que casi desechó por un mensaje de texto sobre cerveza. De regreso en el hotel esa noche, él se sentó en el borde de la cama desatando sus zapatos con manos temblorosas. Ella se sentó a su lado y puso su mano en su espalda, y entonces él se quebró. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, del tipo que vienen de algún lugar inalcanzable. Ella lo sostuvo y no intentó detenerlo ni arreglarlo ni decir nada. Finalmente estaba entendiendo que hay dolores que simplemente necesitan ser sentidos, presenciados y sobrevividos. Lloró durante casi 20 minutos. Cuando por fin pudo hablar, le dijo, entre respiraciones entrecortadas, que se sentía culpable por estar vivo cuando Maya no lo estaba. Culpable por encontrar felicidad cuando ella nunca tuvo esa oportunidad. Seguía disculpándose por llorar, por desmoronarse, por ser un desastre. Ella seguía diciéndole que dejara de disculparse por ser humano. Hablaron toda la noche. Él admitió que había estado yendo a consejería de Va, pero presentándose y quedándose en la superficie, sin nunca realmente ahondar en la culpa que lo consumía. Ella admitió que había estado poniendo a prueba su lealtad de pequeñas maneras sin darse cuenta, buscando grietas que probaran que sus miedos tenían razón. Él confesó que se había estado alejando en lugar de dejarla ver sus días difíciles. Ella confesó que había dejado que las heridas viejas tomaran el control. Para cuando llegó la mañana, los dos habían dicho cosas que habían tenido demasiado miedo de decirle a alguien. En las semanas siguientes, los dos hicieron cambios. Él empezó a ir a sus sesiones de consejería de Va semanalmente en lugar de una vez al mes. Ella encontró su propio terapeuta, un hombre llamado Guy, de ojos amables y que hacía las preguntas correctas. En la primera sesión, empezó a hablar de su ex y lloró más fuerte de lo que había llorado en años. Guy la ayudó a ver algo que nunca había entendido del todo. Había estado vigilando constantemente señales de traición para nunca ser tomada por sorpresa de nuevo. Pero esa vigilancia constante le estaba costando la capacidad de estar verdaderamente cerca de alguien que merecía su confianza. Todavía tuvieron días difíciles. Una noche, él llegó a casa 2 horas tarde sin mandar un mensaje. Para cuando cruzó la puerta a las 8:15, ella estaba en el sofá con los brazos cruzados y lágrimas en la cara. Pelearon, fuerte y tenso, antes de que algo diferente ocurriera. Él se detuvo a mitad de una frase, se sentó, respiró profundo. Ella se sentó junto a él, y en lugar de dejar que explotara, lo hablaron. Él había perdido la noción del tiempo en el trabajo. Ella se había perdido en sus miedos viejos. Ninguno de los dos había hecho nada malo excepto olvidar que el otro todavía estaba aprendiendo a confiar. Él puso un recordatorio en su celular para mandarle mensajes si iba a llegar tarde. Ella prometió preguntar en lugar de asumir. Como a los 2 meses de terapia, Guy le preguntó por qué creía que su ex la había engañado. Ella empezó su respuesta habitual, no haber sido suficiente, no haber satisfecho sus necesidades. Guy la detuvo. Su ex había tomado una decisión. Esa decisión reflejaba su carácter y sus valores, no el valor de ella. Muchas personas tienen necesidades insatisfechas en sus relaciones y no engañan. Hablan, o se van, o buscan ayuda. Su ex había elegido el engaño porque así era él, no porque ella fuera insuficiente o imposible de amar. Algo cambió en su cerebro cuando lo escuchó dicho tan directamente. Había cargado la creencia de que si podía ser lo suficientemente perfecta, vigilar lo suficientemente bien, podría prevenir la traición. Pero esa creencia le había dado a las decisiones de su ex poder sobre todo su sentido de sí misma, y casi había destruido la relación con alguien que no había hecho más que cargar su duelo en silencio y protegerla de sus peores días. Unas semanas después de esa sesión, estaba sentada en la sala cuando el celular de él vibró sobre la mesita de centro. Un mensaje de alguien llamado Derek. Lo miró de reojo, y esperó el familiar pico de pánico, el impulso de agarrar el celular, leerlo, entrar en espiral. No llegó, simplemente se quedó ahí sentada. Vio la pantalla apagarse. Notó la ausencia del miedo. Cuando él regresó de la cocina, le dijo que su celular había sonado. Él lo tomó, leyó el mensaje, mencionó casualmente que Derek quería salir a almorzar la próxima semana. Ella asintió. Tomó su té y sintió algo tranquilo y sólido asentarse en su pecho. Se estaba convirtiendo en alguien diferente, no en alguien sin miedo, simplemente en alguien que ya no dejaba que el miedo tomara sus decisiones por ella. Ese fin de semana, se sentaron en la mesa de la cocina con sus laptops, buscando vuelos para el viaje del próximo año a California. Él encontró una buena tarifa y la agregó al carrito. Luego la miró y preguntó si se sentiría cómoda quedándose con los padres de Maya en lugar de un hotel esta vez. Ella entendió lo que realmente estaba preguntando. Quería integrarla completamente en la tradición, no como observadora, sino como alguien que pertenecía ahí. Le dijo que le encantaría, y lo decía en serio. Él extendió la mano por la mesa y le apretó la suya. Luego volvió a reservar los vuelos como si no fuera gran cosa, pero ella podía ver el alivio en sus hombros. Esa noche, después de que él se quedó dormido,
Ella se sentó en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y escribió una carta a su ex. 3 páginas, por ambos lados. Cada herida que él había causado, cada manera en que sus mentiras la habían seguido hacia relaciones que no merecían cargar su daño. No la editó, no la suavizó, simplemente dejó que todo saliera. Cuando terminó, salió al patio trasero donde tenían un fogón. Encendió las páginas con un fósforo. Observó el papel enroscarse y ennegrecerse, las palabras desapareciendo en ceniza y humo. Se quedó ahí hasta que el último pedazo se consumió. Luego entró y se lavó la cara. Se sentía más ligera de lo que se había sentido en años. 6 meses después de California, los dos estaban en un lugar diferente al que habían empezado. Él estaba manejando su PTSD con terapia regular, medicación que realmente ayudaba con las pesadillas, y la voluntad de finalmente dejar de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Ella estaba reconstruyendo su capacidad de confiar, aprendiendo a reconocer cuando su trauma del pasado estaba hablando versus cuando algo en el presente estaba realmente mal. Todavía tenían días difíciles. Detonadores que los tomaban por sorpresa. Momentos en que los patrones viejos intentaban jalarlos de regreso. Pero ahora cuando esos momentos llegaban, los enfrentaban juntos, con honestidad en lugar de silencio, con compasión en lugar de sospecha. Casi lo perdió todo por un mensaje de texto sobre cerveza. Un solo mensaje que no entendió, filtrado a través de años de daño que no había sanado. Y lo que encontró al otro lado de ese error fue algo que nunca esperaba. Un hombre que le mostró lo que se ve cargar el duelo en silencio, con dignidad, sin hacerlo problema de nadie más. Un hombre cuyo silencio nunca había estado ocultando mentiras. Estaba protegiendo heridas que no habían sanado del todo. Comparte esto porque sabe que no es la única que ha dejado que el dolor viejo envenene algo bueno. Si la persona que amas tiene una parte de sí misma que no comparte fácilmente, tal vez lo que necesita no es sospecha. Tal vez lo que necesita es tiempo. Y el tipo de presencia que dice, no me voy a ningún lado. Aquí estoy cuando estés listo. Hay personas que son exactamente quienes dicen ser. Solo nos toma un tiempo creer que las merecemos.